Bienvenidos a esta transmisión en vivo para la asignatura de Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la tarea educativa del posgrado en Ciencias de la Educación de Universidad Santander, Campus Jalisco. Mi nombre es Rodolfo Gallardo Rosales y soy el profesor de esta asignatura. Este es el subtema denominado Tecnología como apoyo docente, que ya pertenece al tema 3, Uso de la tecnología. Vamos a analizar en este subtema cómo la tecnología no es un enemigo del profesor, sino uno de sus aliados más importantes. Por supuesto que la tecnología es un amigo fiel del que podemos echar mano cuando sea necesario. No es el enemigo que algunos profesores ven en ella. ¿Cuál pudiera ser la causa de que algunos vean la tecnología como una enemiga a vencer? Comenzaré diciendo que puede existir mucha reticencia al uso de la tecnología porque no la sabemos usar. Puede ser que nos avergüence su desconocimiento o incluso puede ocurrir que no deseamos aprender a usarla por exceso de trabajo o por cansancio. Nunca interpretaré que haya mala fe o dolo en sus actuaciones, porque cuando desconocemos el uso de algún aparato, es más sencillo asegurar a quien nos pregunte que no nos gusta que reconocer que no sabemos cómo usarlo. La tecnología nunca sustituirá al ser humano. Incluso ni siquiera puede comparársele en cuanto a importancia. Quien está en la foto es el doctor André Danzan, quien fuese funcionario de la UNESCO, quien en una reunión sobre el uso del Internet 2 que tuvimos en la Universidad de Colima, expresó: Les réseaux de sons sont plus importants que les réseaux informatiques. Es decir, más importantes que las redes de computadoras son las redes de hombres. Nunca pondremos la tecnología en su lugar sustituyéndolos, pues siempre el humano será quien tenga un lugar preponderante. Sin embargo, pensar en un aula perfectamente equipada y con todos los avances tecnológicos, seguramente que será solamente en un mundo ideal. El primer problema a enfrentar es la falta de presupuesto. Generalmente las escuelas son construidas y los profesores pagados, pero los gastos que genera la operación del plantel están muchas veces en manos de las cooperaciones voluntarias de los padres de familia. El segundo problema es la extraordinaria carrera competitiva entre el hardware, toda la circuitería, procesador y memoria de la computadora, y el software, los programas y sistemas operativos, que parece que los sistemas estuvieran hechos para hacer cada vez más lento el hardware, creando la necesidad de renovar equipo, que a su vez trae sistemas más nuevos, haciendo así un interminable círculo. Esto se ha resuelto en los sistemas administrativos de los centros de cómputo mediante la renovación anual de la tercera parte del equipo de manera periódica. El tercer problema son las instalaciones que deben tener racks, cableado estructurado, switches, routers, proyectores, pantallas, pizarrón electrónico, etc. Tanto el equipamiento y renovación periódica como la construcción de un espacio adecuado son costos que afectan directamente al bolsillo de los padres de familia. Aunado a los problemas que puedan existir por la falta de equipamiento o reequipamiento, existe un problema de actitud por parte de la comunidad escolar. Los estudiantes saben que la escuela está equipada gracias a sus padres, son sus recursos, es su equipo. Entonces, lo tratan con el mismo descuido y desparpajo con el que traen su celular de más de $1,000 roto de la pantalla por simple y puro descuido.
Rompen los teclados, les sacan las teclas, a los ratones les arrancan los cables. Incluso han llegado a romper gabinetes para sacar las tarjetas de memoria y usarlas como llavero. Los profesores piden que la escuela les tenga laptops, proyectores, cables, apuntadores láser, discos duros externos, memorias, etc. Y como el equipo tampoco es de ellos, no lo cuidan. Que la escuela compre otra. Se ha hablado mucho, bueno y malo, de la generación Z, que es la que ha nacido posterior al invento e implementación de las telecomunicaciones mundiales a través de la red de redes, que hoy está al alcance de todo mundo, pero que es el resultado de muchísimo trabajo de universidades y centros de investigación, como el IRISA, o el CINVESTAB en México, o el CICESE en México también. En esta etapa crítica para la educación, ha quedado de manifiesto algo que se ha convertido en un estándar de la educación virtual actual. Se ha requerido a los estudiantes a participar en webinars, crear archivos en un procesador de texto como Word o Pages, presentaciones en un generador como PowerPoint o Keynote, e incluso una hoja de cálculo como Excel o Numbers, conectarse a una videoconferencia con Zoom o Google Meet, acceder a un aula virtual en Moodle, en Google Classroom, en Edmodo o en Khan Academy. El problema es que cuando nos salimos de su esquema de juego, diversión o redes sociales, todo se les dificulta. Tienen una terrible ortografía, no saben cómo usar fórmulas, etc. Si algo queda hoy de manifiesto, es la vigencia que las tecnologías de la información y la comunicación tienen en la educación, tanto para nuestros estudiantes como para nosotros. Por ejemplo, si estamos creando un video para nuestros estudiantes, vemos que el tiempo adquiere una nueva dimensión. Si realizamos, por ejemplo, un script para lo que vamos a decir y lo preparamos con anticipación para que salga bien, evitamos las muletas porque estamos leyendo, de pronto el resultado son solo 20 minutos, cuando nos tomó más de 8 horas su preparación, grabación y edición. Pero el video que obtuvimos no contiene vacilaciones, imprecisiones o espacios vacíos donde no sabemos qué decir o no recordamos la palabra. Y la ventaja es que esas 8 horas tendrán buen resultado, puesto que los estudiantes que no entiendan la primera vez podrán repetir el video las veces que sea necesario hasta que les quede suficientemente claro. Las TIC no son nada nuevo. Lo que pasa es que los dispositivos son diferentes, pero ya usábamos las tecnologías hace 40 años. A su servidor me tocó usar la regla de cálculo que desde su forma más primitiva ya existía desde el siglo XVI, mejorada por Newton y usada en el siglo XIX y mediados del XX, hasta que apareció la calculadora electrónica como la que ven aquí, que es una Texas Instruments, que era capaz de realizar cosas inimaginables. Los proyectores, por ejemplo, de diapositivas en clases, servían perfectamente para mostrar fotografías a muy buen tamaño y fueron sustituidos después por las tabletas de cristal líquido que podían proyectar el contenido de una computadora. Y un proyector de acetatos donde podía escribirse y hacer dibujos en el acetato y el resultado se mostraba en la pantalla. Todos estos eran tecnologías de la información y la comunicación. Hoy, no solamente nuestras escuelas, sino también las más grandes y prestigiosas universidades del mundo están haciendo uso de las TIC, ahora con tecnología basada en la nube. Harvard, Yale, MIT, UNAM, Stanford, Cambridge, Oxford,
Princeton y muchas universidades más están ofreciendo MOOCs, que significa Massive Online Open Courses, o cursos masivos abiertos en línea. Así que, si no puedes ir a la ciudad de Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos, tú puedes ser estudiante y eventualmente egresado de la Universidad de Harvard al cursar alguno de los cursos abiertos en línea. El límite ha sido removido y ahora solamente está en nuestra cabeza. Agradezco a ustedes su atención para ver el contenido de esta exposición. Ahora les invito a que veamos la siguiente exposición. Este es el subtema denominado Teoría Social y Uso Educativo de la Tecnología, que pertenece también al tema 3, Uso de la Tecnología. Vamos a analizar en este subtema lo que es la teoría social cognitiva y el uso de la tecnología derivado de la misma. Albert Bandura es un connotado psicólogo canadiense de origen ucraniano, identificado como el desarrollador de la teoría denominada teoría social cognitiva de la autoeficacia. Asumiendo la definición que Bandura hace sobre la teoría social cognitiva, nuestro pensamiento irá de manera inmediata a entender que la respuesta conductual de nuestros estudiantes ante las tecnologías de la información y la comunicación, en primer lugar, será determinada por su percepción personal de las mismas, que posiblemente sea basada en las impresiones que ha tenido de las tecnologías. En segundo lugar, también por nuestra actitud de aceptación o rechazo de las mismas con o sin razón. Y en tercer y último, por las condiciones en que están presentes las tecnologías, pues de su buen o mal funcionamiento puede depender nuestra respuesta. Este símbolo se identifica como un símbolo vikingo que significa crea tu propia realidad. En realidad no es verdad. En realidad es un invento del movimiento identificado como New Age, pues los vikingos creían que nuestro destino ya estaba definido. Sin embargo, en este caso nos sirvió para hablar de esta tendencia. Cada uno de nosotros es, o al menos debería ser, capaz de construir una lectura de su propia realidad con respecto a la tecnología, haciendo una liga permanente y definida entre el entorno en el que nos hemos desarrollado y el conocimiento que hemos adquirido de esa tecnología. Eso, al final del día, definirá mi comportamiento reactivo al uso de la tecnología como parte de su educación. Pero también debemos tener la seguridad de que la percepción de la existencia de la tecnología y su servicio en la educación podrá cambiar eventualmente. Las primeras percepciones no serán borradas de su memoria, sino que servirán como conocimiento previo para alcanzar un cierto grado de madurez que le hará ver tal vez de manera diferente la relación entre las TIC y su proceso educativo. El tiempo, ese gran maestro de la vida, será quien se encargue de darle a nuestros estudiantes la madurez y el conocimiento para cambiar su percepción inicial equivocada. Aquí aparece este concepto llamado determinismo recíproco. Y lo aplicaremos entonces a las tecnologías, conjugando tres aspectos: conducta, ambiente y pensamiento. La relación entre la percepción personal y lo conductual es biyectiva. La percepción de la tecnología norma nuestra conducta y, por otro lado, esa misma conducta hace que cambie nuestra percepción. De este modo, las condiciones en que se dan las tecnologías determinan el pensamiento y el pensamiento determina la conducta de nuestros estudiantes al respecto.
Y esta conducta modifica las condiciones, haciendo un ciclo sin fin. Todo este entorno, entonces, genera un nivel de desarrollo diferente para cada estudiante respecto a sus expectativas o sus creencias y finalmente las habilidades cognitivas. Hablamos en la exposición pasada sobre la actitud hostil de algunos de nuestros estudiantes respecto al equipamiento tecnológico de nuestras instituciones educativas. Si hay un comportamiento agresivo por parte de los estudiantes hacia la tecnología, adaptarán estándares de uso para el que no está diseñado. Y esto traerá consigo una respuesta hostil de la tecnología hacia el usuario. La aseveración de que tal vez si el ambiente no se presentara hostil, normaría una conducta no agresiva en el estudiante es solamente un supuesto, pero tal vez no representa la realidad objetiva. Entonces, cuando una persona cualesquiera trata con la tecnología, está haciéndolo basado en sus capacidades individuales. Las capacidades más importantes de un ser humano son la simbolización, la imitación, la previsión, la autorregulación, el autoanálisis. Y vamos a verlas entonces de una en una. La primera es la simbolización. El símbolo en sí es un auxiliar excelente tanto en la representación de problemas propuestos como en la resolución de ellos. ¿Cómo podríamos entender un problema si no es mediante símbolos? Por ejemplo, en la adición y auxiliados por la tecnología, podríamos tener una cantidad de borregos y pegar otra cantidad y así simbolizaríamos la adición. Se dice que nosotros pensamos en función de imágenes. Tal vez todos recordemos en este momento el relato de Saint-Exupéry, donde habla de su dibujo de una boa con un elefante adentro que todos los demás pensaron que era un sombrero. Piaget dice que la simbolización es la capacidad de evocar objetos o situaciones no percibidas actualmente con signos o símbolos. Actualmente hay una infinidad de aplicaciones que nos permiten trabajar con la simbolización de los estudiantes en cualquier nivel. La segunda es la imitación. La imitación no es cualquier cosa. Debes ser muy buen observador y apropiarte de detalles que permitan identificarte como la persona que estás imitando. Estas capacidades también se llaman vicariantes. Y este término implica que algo o alguien está desplazando o sustituyendo a otro alguien o algo. Todos alguna vez hemos imitado a otro. Y los mejores imitadores resaltan características que le son propias al individuo imitado. En cuanto a la tecnología se refiere, seguramente que estamos hablando de que habrá personas que ignoran cómo realizar determinado trabajo con un dispositivo e irán con un compañero o con el profesor, quien de pronto hará las cosas y le dirá: fíjate bien cómo lo voy a hacer, porque así es como lo debes hacer tú. Y entonces el estudiante, por imitación, aprenderá. Por otro lado, yo recuerdo que las primeras veces que di clases, lo hice imitando a los profesores que me habían parecido mejores, más claros, más serios y más respetuosos. Así es como iniciamos a dar una clase generalmente también, por imitación. La tercera es la previsión. Si somos capaces de analizar el comportamiento de cualquiera de nuestros estudiantes, veremos qué tan previsible e intencional puede ser ese comportamiento. Esa capacidad ha de ser tomado en cuenta por nosotros al hacer uso de la tecnología, pues el estudiante podrá anticipar lo que va a hacerse e intentar predecir a veces con gran acierto. El problema puede generarse
cuando como profesor no tenemos un conocimiento amplio de qué hace y cómo lo hace el dispositivo que estamos usando. Y de pronto resulta que el estudiante nos puede incluso estar guiando desde su lugar. Ahora esto otro. Recordemos que el estudiante cuenta, además de sus experiencias previas con las tecnologías, con su capacidad vicariante y puede haber visto antes esto, antes de verlo con nosotros, incluso hasta en algún video instruccional de YouTube. Entonces, sus expectativas eran altas en cuanto al desempeño del profesor en el aula, y si el mentor no las cumple, puede llegar el desgano y la pérdida de interés. La cuarta es la autorregulación. Esta es la capacidad que permite a los estudiantes conservar un nivel de comportamiento que no altere el orden del trabajo que el profesor realiza en clases. Esta capacidad tiene más que ver con la parte actitudinal, pero se relaciona con la tecnología, pues cuando se ha perdido el control y la regulación, entonces el estudiante puede ser capaz de usar la tecnología para dispersar su atención y la de los demás. Posiblemente incluso sea capaz de realizar actividades que causen un alto nivel de distracción a los compañeros. Y más de alguno puede engancharse en esas actitudes y puede convertirse esa aula en un grupo completamente fuera de orden. La quinta es el autoanálisis. Esta capacidad tiene mucho que ver con la capacidad reflexiva del estudiante y la manera en que se percibe a sí mismo, tanto dentro como fuera del aula. Esta capacidad le permite al estudiante hacer una valoración sobre cuáles fueron sus experiencias previas con la tecnología en cuestión y podrá ser capaz de identificar cuando una de esas experiencias haya sido exitosa o cuando haya sido un franco fracaso. Incluso puede basarse en la observación de sus pares en el entorno que lo rodea y ver si alguno de ellos ha tenido el mismo nivel o mayor de éxito, o si alguno de ellos ha fallado, y realizar comparaciones que posteriormente le permitiría plantear una modificación de su forma de pensar y actuar basado en sus necesidades. De esta presentación, eso es todo, pero por supuesto les voy a invitar a que veamos la siguiente exposición. Este es el subtema denominado los medios de comunicación, que también pertenece al tema 3, uso de la tecnología. Vamos a analizar en este subtema 3.3 la importancia que los medios de comunicación tienen tanto para profesores como para estudiantes. Los medios de comunicación han irrumpido en el terreno de la educación. Y no de ahora, sino desde hace muchos años. La televisión educativa entró al aire para llegar a muchos y muy lejanos lugares, lejos de escuela y lejos de centros educativos. Los medios de comunicación han propiciado momentos de aprendizaje utilizando para ello los recursos de que disponen, siempre adecuados a la edad escolar a la que van dirigidos. Creo que los que resaltan de manera más visible son la radio y la televisión, porque su transmisión es hecha por medio de radiofrecuencia y no necesita que alguien lleve la información, como el caso del periódico o el cine, y difícilmente hay conexiones de banda ancha móvil como para que llegue el internet por medio de los teléfonos celulares. En lugares donde hay acceso a todo esto, se da mucho más completo: libros, periódicos, televisión, cine e internet. Educación y medios de comunicación tienen, pues, establecida una sólida y firme relación, siempre en buenos términos, con el gobierno de la confesión política que sea que detente el poder. ¿Cuál es la amalgama que las une de manera tan sólida?
las tecnologías de la información y la comunicación. Profesores y estudiantes usan las TIC y ahora por este medio se accede a los medios de comunicación. Aquellos que manejan los medios de comunicación están siempre haciendo uso de ellas a través de las TIC. Así ciertamente el cine, los libros y los periódicos están en la pantalla del móvil, de la computadora o de la tableta. La radio y los podcasts siempre van a estar presentes para ser escuchados en los iPods o en los mismos celulares. Tal vez en un futuro no muy lejano podríamos hacer uso de todos los medios de comunicación para educar a través de ellos y como profesores hacer uso de los medios en las aulas. Pero no es todavía tan posible y lograrlo va a tomar todavía un tiempo, como recursos económicos, por ejemplo, para comprar un pizarrón electrónico, una pantalla, un proyector para cada aula y una tableta o una computadora para cada uno de los estudiantes. Mientras esto se logra, debemos todavía pedirle a los estudiantes que hagan uso de esos medios de comunicación en casa y con los recursos de su familia, pero no podemos soslayar la importancia que tiene su uso en el proceso educativo. Por lo pronto, debemos tomar conciencia de que hay medios que son usados con intención o sin ella por parte de nuestros estudiantes. Difícilmente podemos imaginar una casa en donde no haya un televisor. Asimismo, sabemos que los hijos de la familia seguramente tienen asignado incluso un horario para verla. Sobre todo a nivel medio básico y medio superior, los estudiantes ya se han hecho una cuenta de correo electrónico, así como al menos una cuenta en alguna de las redes sociales más conocidas, como Facebook, Twitter, TikTok o Instagram. A esa edad, ya la mayoría de nuestros estudiantes tienen consigo un aparato de telefonía móvil que usan con gran frecuencia en aplicaciones de mensajería multimedia como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, etc. Ahora deberíamos analizar la pertinencia de la información que encontramos a través del Internet. ¿Es que toda la información es correcta y, sobre todo, adecuada para los estudiantes? No, no lo es. Los medios de comunicación poseen un currículum oculto paralelo al currículum formal mediante el cual enseñamos en nuestras escuelas. Muchas veces este conocimiento paralelo no es verídico y entraña mucha información falsa, disfrazada o torcida. Recordemos que la información no la produce la Secretaría de Educación Pública, a menos que se trate de un canal educativo de su propiedad. Cada programa tiene un grupo de producción y depende de su concepción de la educación, así como del tinte político del canal, y seguramente que se aplicarán los criterios de selección del material a ser exhibido. Como profesores, no estamos en posición de hacer posible controlar la calidad de la información que llega a nuestros estudiantes. Eso está controlado por la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿qué podemos hacer como profesores? La respuesta es crear una conciencia crítica en los estudiantes. Y el propósito es que sean capaces de distinguir entre buena o mala información que están recibiendo, clasificarla, aceptarla o rechazarla. Debemos dedicar un tiempo de nuestras clases para hablar con nuestros estudiantes al respecto, saber qué programas son los que ven, qué películas acostumbran ver, y entonces sabremos de manera más o menos correcta el tipo de información que está recibiendo y estaremos en capacidad de hablar con los padres de familia para hacer las adecuaciones pertinentes. Desafortunadamente, estamos ante una situación de desarrollo de sus capacidades vicariantes, que de manera minuciosa copia los modelos de los medios de comunicación que le hacen llegar. Algunos, y algunas veces,
imitarán personajes creados por el cine como John Wick y otras veces de dibujos como de manga o anime, dando lugar a una gran diversidad de modelos usados por los jóvenes en diferentes lugares. ¿Por qué ellos no copian los modelos familiares o los escolares? Porque no los tienen. O los que tienen, desde su punto de vista, no son dignos de ser imitados de manera positiva. Sin embargo, los medios de comunicación son un recurso que debe ser conocido y usado por parte de los estudiantes para saber cómo se logra realizar una penetración masiva a las mentes de los demás. Así, antes se solicitaba, por ejemplo, a los estudiantes que realizaran simulaciones dentro del aula de grabaciones de programas radiofónicos o de programas televisivos, cortometrajes o hasta una publicación de una revista. Hoy el conocimiento puede ser explotado de maneras mucho más satisfactorias y fructíferas. Hacer un programa de radio es usar un editor de sonidos en la computadora y la captura de voz, tal vez mediante el celular. Un programa de televisión puede ser simulando un set en la casa de alguien y con 2 o 3 celulares grabar de modo simultáneo para simular el salto entre varias cámaras. Lo mismo para realizar un cortometraje. La edición de una revista virtual puede hacerse incluso con una computadora sin gran problema. Muchos de estos estudiantes, en alguna de las materias de bachillerato donde se les pidió que realizaran la emulación, descubrieron que realmente su interés estaba en la producción de alguno de los medios de comunicación. Afortunadamente, desarrollaron capacidades que difícilmente habrían conocido si no hubieran incursionado en el mundo de los medios de comunicación. Ahora, felizmente, algunos hacen eso que descubrieron como una divertida forma de cumplir con la tarea, como un trabajo que les proporciona una gran satisfacción y la forma de seguir haciendo lo que les gusta. Pero, ¿acaso no es lo que deberíamos buscar al fin y al cabo? No hay nada como realizar el trabajo que realmente has llegado a amar y por el que además te pagan un sueldo. El hecho es que al conocer ambos mundos, el educativo y el de las comunicaciones, a ellos les permite participar en la generación de programas que privilegien los contenidos educativos. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Agradezco a todos ustedes su atención a estas 3 presentaciones y me reitero a sus apreciables órdenes, esperando que haya sido comprensible cómo el uso de la tecnología siempre mejora la práctica docente. ¿Qué es la teoría social cognitiva o teoría del conocimiento? Y finalmente, cómo los medios de comunicación no solamente influyen, sino ayudan de manera significativa en el proceso educativo. Les deseo que tengan ustedes un excelente día. Gracias.